El doctor Romaniega le había dicho a mi madre que una de las soluciones a mi afección pulmonar era que nos vayamos a vivir a las sierras de Córdoba, donde el aire es más seco. Pero mi madre era mercedina hasta la médula, como lo habían sido sus padres y sus abuelos, y como lo seguiríamos siendo nosotros hasta el día de nuestras muertes. Así que ni por un instante esa posibilidad tuvo sus chances. Fue entonces que el doctor le dijo que otro paliativo para mi recurrente tos convulsa, con raíz posiblemente asmática, era la de aspirar el humo tibio de carbón de hulla. ¿Dónde lo consigo?, preguntó mi madre ansiosa. En la trocha. Tiene que llevar al niño las tardecitas menos frescas y pasearlo por el andén aspirando el olor de la locomotora. Hay gente que hasta se ha curado totalmente. A partir de la semana siguiente, los paseos a la trocha se hicieron una costumbre. Salíamos en general después de tomar la merienda, mi madre y yo, desde nuestra casa en la 32 y 33. Mi madre insistía en que abra bien las fosas nasales para que me entre el humito del tren y sane mis pulmones. Yo intentaba, pero después del primer esfuerzo en hacer que mis narinas se ensanchen, me empezaba a distraer con todo ese mundo de la estación de la trocha. Me deslumbraba ver cuando venía el tren de la fruta, ver los changarines acercarse para bajar los coloridos cajones de manzanas, naranjas y bananas. Un día, dentro de un vagón cargado de leña que venía del Chaco, vino una serpiente lampalagua que de inmediato mataron de un hachazo cuando se quería escapar por las vías. Después la embalsamaron y la exhibieron durante un largo tiempo en la armería de Petrocelli. Eran fabulosos los trenes que llegaban a la estación de la Trocha. Había uno que con una combinación en la Quiaca llegaba hasta Bolivia. Varias veces vi abordar en ese mismo coche, a dos mujeres que llevaban gallinas y pollitos en jaulas. Pero el que más me sorprendió, lo vi solo una vez. Una tarde llegó desde Chile cargado de cobre. Tenía por destino una fundición en La Tablada y estaba custodiado por decenas de carabineros chilenos que bajaron en la estación y se paseaban con sus armas. Pero si había algo que poderosamente llamara mi atención dentro de la estación, eran los crotos, los lincheras, los vagabundos, los clochards, como le dicen en Francia. Parecían vivir en un mundo paralelo, donde imperaban otras reglas. Hasta con una cierta gravedad distinta vivían que los demás seres. Parecían flotar, quizá el delirio en el que vivían, la caña que tomaban, el hambre, la angustia, no sé. Yo lo veía como un conjunto de barriletes negros que se arracimaban cerca de los galpones para pasarse secas de algún cigarro que encontraban tirado, un trago de un porrón de ginebra o un pedazo de sándwich con pan viejo. La mayoría de ellos permanecía en esa zona alejada de los galpones sin acercarse nunca a la estación. Era su mundo. Solo dos de ellos, al menos en los años en que yo fui parte de esa estación de ferrocarril, se atrevían a acercarse al andén a interactuar con las demás personas. Esas dos personas, esos dos crotos, se llamaban Vasconcel y Gol de Almagro. El primero, nos habíamos enterado, había sido un próspero comerciante en Ramos Mejía o en una ciudad cercana, al que un día el fuego le llevó todo, incluido a su mujer y a sus pequeños hijos. Desde allí comenzó el sendero ascético del abandono. De Gol de Almagro no se sabía nada, casi nada, solo que pateaba cualquier objeto que veía por el piso y gritaba el tanto convertido por el club de sus amores. De su rostro sí, se deducía
que la expresión enloquecida no tenía que ver con el frío ni con el hambre de las últimas noches, de los últimos tiempos, sino con un hecho traumático que lo había condicionado para siempre. Ya desde el primer día que llegué a la estación junto a mi madre para aspirar el famoso humito caliente de los trenes, que yo me imaginaba salía del techo del tren como el humito de la sopa de vitina que tomaba por las noches, me relacioné con los dos crotos. Caminábamos con mi madre por el centro del andén en dirección hacia el este y ellos venían con su paso lento, casi pegado a las vías. No voy a negar que los miré casi con espanto cuando pasaron cerca mío. Hasta casi cerré los ojos para no verlo. Ni les cuento cuando Vasconceles tiró su mano mugrienta y la pasó por mis cabellos rubios. Casi me desmayo. Creo que mi madre también. Pero la voz de Vasconceles diciendo «¡Qué lindo el nene!» mientras acariciaba levemente mi pelo como si recordara a un ser querido, lo pronunció a esto de forma tan dulce que mi madre no solo no le dijo nada, sino también que le sonrió. Con esto el vínculo ya se había creado. A veces lo cruzábamos en el andén, otras en las calles antes de llegar. Un día los vi seguramente ebrios, vendrían de lo del boliche de Introsia, de donde se paraban a tomar, y ahora estaban pateando escuarzos con gol de Almagro en unos charcos próximos a la mesa giratoria. Desde allí levantaron los brazos saludándome. No pueden creer la emoción que me dio ese día que esos dos crotos me saludan. Mi madre siempre le daba un rollito con billetes de 20 y los dos agachaban la cabeza en señal de agradecimiento. Un día vi como los milicos lo interpelaban cerca del hemiciclo donde guardaban las máquinas. Creo que se los llevaron en cana. Pensé que no los iba a volver a ver nunca más y esa noche me dormí con una tristeza tremenda. La tos convulsa no había vuelto, así que mi madre le agradecía a Romaniega el consejo y claro, seguimos yendo a la trocha todas las tardes. Ahora que venía el verano, con más razón. Estaba hermosa la estación. Antes de llegar, nos quedábamos con mi madre mirando cómo los chicos cazaban mariposas en la 40. A mí también me gustaba ver cómo jugaban a la pelota en la cancha de Carbonilla. Un día vi el raspón brutal que se hizo un chico al arrastrar la rodilla contra la Carbonilla. La sangre caía sobre la piedra negra como conformando una visión pesadillesca. Mi madre me sacudió de un brazo para que esta imagen no me perturbe por las noches. Les voy a contar la última vez que vi a Vasconceles y a gol de Almagro. La última vez es una forma de decir, se van a enterar por qué, y quizá algún día me brinde una explicación más clara o más racional de lo sucedido, porque para mí es algo perteneciente al reino maravilloso de las tinieblas, no sé, o al reino del más oscuro laberinto de los sueños. Caminábamos bien por el centro del andén, yo concentrado en que mi respiración sea acompasada para que el aire caliente de la máquina que estaba entrando en la estación entre en mis pulmones y se terminen de sanar mis pulmones cuando casi todas las tardes, vi que los dos crotos venían caminando en nuestra dirección. Mi madre estiró su billete de 20 a Vasconceles. Siempre se lo daba a él, parecía que era el tesorero de una sociedad secreta conformada con gol de Almagro. Le sonrió y Vasconceles me acarició la cabeza como tenía acostumbrado. Todo hasta ahí era calcado a tardes anteriores, hasta que gol de Almagro me tocó el hombro y me dio un boleto de tren, un rectángulo de cartón mitad naranja y mitad blanco, que seguramente pensé había levantado del piso y sin tener otra cosa que ofrecerme, solo para congraciarse conmigo, me lo había dado. Yo lo miré y no dije nada. Mi madre, con un tono nervioso porque no sabía en realidad qué me había dado, me sacudió un poco el brazo y me dijo: «Andrés, decile al hombre gracias».
Entonces mi boca salió un tímido gracias y los ojos de Gol de Almagro se cerraron como los de una tortuga en señal de agradecimiento. Esa tarde los dos crotos no siguieron su paso lento al lado del tren hasta que éste arranque y se retire de la estación, sino que giraron y con movimientos más ágiles, distintos a los cansinos y lentos que llevaban siempre, treparon de un salto al primer vagón. Mis ojos quedaron fijos en el tren. ¿A dónde irían Vasconcel y Gol de Almagro? Mi madre no se había percatado de los dos crotos que habían subido al tren y seguí caminando como si nada. Les dije que pare, que quería ver una cosa. El tren salió enseguida. Vi como los dos crotos se sentaron con parsimonia en los asientos del primer vagón y el vehículo comenzó a irse de mi vista. En el segundo vagón no iba nadie, en el tercero tampoco, ni en el cuarto ni en el quinto, pero en el último, que estaba por pasar ante mis ojos, alcancé a ver a un hombre que venía parado en la escalera, tomado de las barandas, con el uniforme de guarda. Mi mente infantil tuvo ganas de gritarle al guarda del tren: ¿a dónde van Gol de Almagro y Vasconcel? Pero cuando el guarda quedó ante mí, con el paso lento todavía del tren, pude ver que su rostro era un rostro espantoso, un rostro sin facciones, nada, ni boca, ni ojos, ni nada, no tenía nada ese rostro. Inspiré fuerte y un terrible ataque de tos convulsa hizo que me arrodille en el piso. Preocupada, mi madre casi se arrojó al piso y me preguntó: ¿qué te pasa, hijo? Estuve 15 días en cama. No volví más a la trocha. Solo una vez, después de recuperado, le dije a Conejo, con la excusa de ir a andar en bicicleta por la pista de Carbonilla, que me acompañe. Solo quería saber una cosa yo. Quería saber si Vasconcel y Gol de Almagro andaban todavía por ahí. Pero nada. Di vueltas por la trocha con el Conejo buscándolos, hasta que me atreví a preguntarle al croto Iribarren, un croto que yo conocía del centro, un hombre que era famosísimo por lo bien que dibujaba. Me dijo que jamás lo había vuelto a ver. Nada, ese tren se los había chupado, los había llevado quién sabe a dónde. Ese tren con gente sin cara los había extraviado de este mundo. Yo crecí y la historia de los crotos lentamente se fue perdiendo en mi mente. La vida con sus saltos hace que cosas preciosas, decisivas, determinantes en nuestras vidas vayan quedando camufladas, sepultadas en el vértigo de la vida diaria. Casi que no nos damos cuenta. Una tarde, casi 2 décadas después, cuando yo era un muchacho grande y trabajaba en la planta de Isisa, una tarde de Franco, mientras limpiaba el cajón de la mesa de luz, me encontré bien al fondo y pegoteado con un caramelo media hora el boleto que me había regalado Gol de Almagro aquella tarde. Salvo por el caramelo negro que lo había manchado en uno de los vértices, estaba intacto el cartoncito. Me arrancó primero una sonrisa el hallazgo, una sonrisa nostálgica, y después sentí en el pecho una rara opresión. Acerqué al boleto a la luz del velador y miré detenidamente la fecha. Dios santo, el boleto era para dentro de 10 días. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía ser que jamás en todos estos años no haya visto la fecha que tenía ese boleto? ¿Sería un error de impresión? Pero no, tuve la total sensación que no había el más mínimo error en la fecha del boleto. Para colmo, para reforzar la idea, noté que el consabido boleto no estaba picado, o sea que nadie había usado ese boleto para viajar. Ese boleto
era exclusivamente para mí. Pero, ¿qué tipo de viaje me aguardaba? ¿A qué tipo de expedición me querían mandar los viejos crotos de la trocha? ¿A qué tipo de juego sin sentido me invitó Gol de Almagro aquella tarde cuando me obsequió el boleto? Los días pasaron, intensos. Intensos es poco decir. Por momentos sentí que viajaba en una montaña rusa de sensaciones. Mi mente recordaba a cada instante la cara de Gol de Almagro, extendiéndome la mano con el boleto en el andén de la estación del Belgrano. Si mi madre aún viviera, estoy seguro que hubiese corrido hasta la 32 y 33 y le hubiese preguntado gritando: ¿qué hago, madre querida? El nerviosismo hacía que discuta con mi esposa por cualquier cosa. Los momentos más calmos eran cuando Beatriz se iba a trabajar a la fábrica de camisas en el turno de la noche y yo me ponía a deambular como un loco por la cocina, cavilando qué iba a ser el día señalado, el maldito día estampado en el frente del boleto, la fecha que se había metido dentro de mí como una flecha envenenada. Me decidí el último día. Después de charlar a la mañana con el petizo Pacífico y con el negro Petrosino en la puerta del club. Ellos no tuvieron que ver con la decisión, solo lo consigno como un detalle menor. La decisión en mi interior se tomó sola, como esas cosas incontenibles, ajenas quizá a nuestra voluntad. Y allí estuve, parado. La trocha ya no era la de 30 años atrás. Hacía tiempo que había comenzado a mermar su incesante mundo de viajeros, su tráfico de comercio, sus niños jugando y claro, y sus crotos. Era la época en que comenzó, o en realidad la comenzaron a transformar decisiones políticas en un lugar de abandono. El tren llegó a horario, puntualísimo. Yo me había puesto el traje de casamiento porque intuía que era una velada importante. La estación estaba casi vacía. Nadie abordaba el tren, ni se veía nadie por las ventanillas. Me subí en el tercer vagón que estaba absolutamente vacío. Pasé al segundo y también nadie. Cuando entré al primero, el tren se puso en marcha. Después de afirmarme bien con mis piernas para que el sacudón del arranque no me lleve al piso, miré bien hacia adelante y los vi. Vasconcel tenía un frac y Gol de Almagro un ambo cruzado gris muy elegante. Me miraron sonrientes. «Vino», le dijo Gol de Almagro a Vasconcel, golpeando levemente con su codo las costillas del otro. Yo me quedé mudo. No sabía qué decir. Estaba paralizado en el pasillo. Los rostros de los crotos estaban inmutables, tal cual 30 años atrás. No habían envejecido, y la elegancia de su vestimenta actual, aparte de una peinada a la gomina, los rejuvenecía. Vasconcel me dijo cómo estaba mi madre, y yo con voz temblorosa le dije que había fallecido. Juntos me dieron el pésame, les conté que era operario fabril y estaba casado con Beatriz, y que por el momento no teníamos hijos. Los crotos miraron hacia abajo y luego miraron hacia los costados, distraídos. ¿Ustedes? ¿Dónde anduvieron? Me salió preguntarle de un impulso, ya que otra vez había como una especie de confianza, acotada, pero confianza al fin, parecida a la que sostuvimos durante unas cuantas semanas 30 años atrás. Verá, amigo, comenzó a balbucear Vasconcel, nuestro viaje es un viaje largo, nada del otro mundo, un viaje que en realidad algún día van a ser todos. Lo miré a los ojos. Tenía vergüenza y resignación, casi igual que cuando deambulaban por la calle mendigando. Esta
esta no es una cuestión nuestra. Nosotros no somos más que unos meros intermediarios. Ahí la frase de Vasconcel se cortó con una tos fuerte, parecida a mi vieja tos infantil. Gol de Almagro sacó una voz extraña, engolada, y se dispuso a completar el discurso de su compañero. Somos mensajeros encargados de como quien dice. Ahora lo que cortó su frase fue el estruendoso golpe de la puerta del primer vagón, que por efecto del viento se había cerrado tras el paso de un nuevo pasajero del tren, que no era otro que el guarda. Mi corazón latió al ritmo loco de la locomotora. No lo quise mirar de frente al guarda, pero lo tuve que hacer para constatar todo, para que en un futuro saber que si me iba a volver loco, iba a ser por una causa concreta y sólida. Se me heló la sangre a ver el rostro sin rostro, ese rostro otra vez horrible, ni ojos, ni boca, ni nariz, una planicie macabra de gruesa piel humana, diría, pero me parece que ese adjetivo no cuadra con este espectro con uniforme de guarda. No emitió palabra, solo hizo sonar en su mano el metal pesado de la picadora de boleto en forma compulsiva y reiterada. Un desesperado siempre imagina el hueco donde escaparse, y a mí se me presentó en forma de ventanilla semiabierta a mitad de vagón. Me zambullí en Palomita, caí a la altura del monte Carosino. Las acacias me rasparon toda la cara y me quebré una muñeca en la caída. Pero nada importó. La guardia del Blas Dubarry, mientras esperaba que me enyesen, comencé a vivir lo que llamo mi sobrevida, y no precisamente por haberme salvado de la caída. ¡Qué hijos de puta esos crotos, che!